bastantes. Bien, ya somos bastantes, así que vamos a ir comenzando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Eh, Bien. Habíamos visto, la clase pasada, vamos a hacer un pequeño repaso, habíamos comenzado con algunas definiciones, ¿sí? Algunos terminología que nos va a servir para definir eh, todo esto que vamos a estudiar, ¿sí? La primera es la de tecnología. ¿Se acuerdan lo que era la tecnología? ¿O qué se acuerdan por tecnología, mejor dicho? No es algo que tengan que estudiar, pero es un poco lo que estuvimos hablando ya. Yo la presentación a la clase todavía no la subí. Bueno, oficialmente comenzamos hoy a ver los temas de la materia. ¿Qué se acuerdan de tecnología? Bueno, yo de tecnología había dicho la primera clase que nos habíamos visto que eran máquinas. Bien. ¿Qué más? La mayoría había coincidido en eso, ¿no? Todos los avances, todo lo que conlleva algo, dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Alguien se acuerda que habíamos dicho? Habíamos dicho que no necesariamente, si bien está bien esto, todo lo que habíamos mencionado, computadoras, celulares, notebooks, no sé si acá, si es en esta comisión que me habían dicho autos con dispositivos electrónicos, todo eso entra dentro de la categoría de tecnología, pero no necesariamente solo eso, sino que todas aquellas invenciones, todos aquellos avances que permitieron al hombre, al ser humano, a lo largo de la historia evolucionar, ¿no? Por ejemplo, la rueda, el fuego, etcétera. ¿Sí? Bien. Va a haber momentos en que yo no los vea porque tengo la presentación, así que traten de contestarme, de interactuar, sí, porque si no, eh, no sé si entendieron, si no, sí, tratemos de hacerlo un ida y vuelta, si no solo, no que hable solo yo. Bien. Por otro lado, habíamos hablado un poco de informática. ¿Qué se acuerdan de esta palabra así, informática? Me ha dicho que venía de la unión de otras dos palabras. ¿Qué era la informática? ¿Algo que se acuerden? Palabra informática venía de la unión de dos palabras, unión o contracción de dos palabras, ¿sí? Información y automática. Se refiere al conjunto de conocimientos científicos que hacen posible el procesado o procesamiento de información de manera automática. Por eso información y automática, ¿sí? Mediante el uso de estos dispositivos que venimos hablando, computadoras, celulares, ¿sí? Otro de los términos importantes que habíamos mencionado es el sistema. Bien, ¿qué me pueden decir de sistema? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos sistema? El software. El software es un tipo de sistema, bien. ¿Qué más? El de iPhone, el Android, el Windows. Eso tal cual, está perfecto, serían todos ejemplos de software. Son sistemas, sistemas operativos más específicamente. Tal cual. Pero en líneas generales hablando, antes de meternos en lo que es informática, podemos decir que un sistema es un conjunto de elementos que está relacionado entre sí para lograr determinado objetivo o llevar a cabo determinada tarea, ¿no? Por ejemplo, una planta, ¿sí? Es un sistema.
un conjunto de células que están relacionadas entre sí para llevar a cabo la vida, ¿no? El sistema solar, los distintos planetas, el cuerpo humano, un conjunto de distintos órganos, ¿sí? Que funcionan en conjunto para permitir la vida del humano, ¿no? Del ser humano. Y ahora sí, ya yendo un paso más hacia adelante, tenemos lo que es el sistema informático. Y acá ya sí entran estos ejemplos que me venían mencionando, ¿no? Bien, un segundito. Ahí estamos de vuelta. Entonces, en un sistema informático, los elementos que van a estar relacionados son el hardware, software, firmware y las personas, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a centrarnos en lo que es hardware, software y personas, ¿sí? ¿El hardware qué era? ¿Qué recuerdan por hardware? ¿Qué era hardware? ¿Alguien se acuerda? La computadora. La computadora, bien. Todo lo físico era. La parte física de la computadora, excelente. Todo lo que podemos ver y tocar, lo tangible. Por eso lo físico, ¿sí? ¿Y el software qué era? Los sistemas operativos, los programas. Claro, era lo interno. La parte interna. Sistemas operativos, programas, aplicaciones, ¿no? Todo eso con lo que interactuamos, pero que no podíamos ver y tocar, ¿no? De forma física. Y bueno, por supuesto las personas, que si no hay personas no hay un sistema, ¿no? Si tenemos solo una máquina y software, por sí solo no hacen nada. Bien, entonces eso podemos decir que es un sistema informático, este conjunto de estos elementos. Yendo a lo siguiente, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos sistema informático, tenemos hardware, firmware, software y personal informático. Dentro del hardware tenemos ejemplo el CPU, periféricos, red, disco rígido, etc. Y vamos hacia, por ejemplo, personas, vemos desarrolladores, técnicos, usuarios, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí llegamos a lo que vamos a estar estudiando en principio, que es una computadora. ¿Qué es una computadora? ¿Qué entienden ustedes por computadora? Que es un aparato electrónico. Un aparato electrónico, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? ¿Qué? Que sería como que analizaría datos automáticamente. Muy bien. Podemos decir que una computadora es una máquina de tipo electrónico, ¿sí? Que puede almacenar información o datos, ¿sí? Puede procesar información o datos de forma automática y a gran velocidad, ¿sí? Pero que, como venimos diciendo hace un ratito, requiere la previa programación o uso del ser humano, ¿sí? Bien. Vamos entonces a comenzar un poco con lo que son las unidades de información. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Hasta ahí no habíamos visto más que esto. Entonces, la computadora entiende una unidad básica o mínima que es el bit, ¿sí? Es una unidad de información que nosotros no podemos entender, ¿ok? Nosotros no nos manejamos con bits. Nosotros para leer entendemos lo que son caracteres, textos, pero el bit no es algo que podamos leer de forma fluida, mucho menos que veamos de forma cotidiana, ¿no? Pero por dentro de la computadora, sí, no lo muestra. Si nosotros en ningún lado vemos ceros y unos, un bit puede ser un 1 o un 0. Por dentro de la computadora entiende ese lenguaje, ¿sí? El lenguaje binario. Pueden entender como un bit, ¿sí? Un 1 o un 0, ¿sí? Tiene esa posibilidad de almacenar un 1 o un 0. Y se puede entender como un interruptor. ¿Vieron las teclas para encender y apagar la luz? Eso. O pueden entenderlo como paso de corriente o no paso de corriente, ¿sí? Presencia o ausencia de la corriente. Pueden imaginarse un bit como eso. Entonces, esto es a muy bajo nivel.
Por supuesto, nosotros no interactuamos con 0 y 1 con la máquina, ¿no? Lo repito. Pero sí, está bueno sí saber que a muy bajo nivel es lo que entiende la máquina. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Excelente. Bien. Entonces, la unidad que le sigue al bit es el byte. ¿Sí? Vamos a verlo por acá. El bit es este y almacena un 0 o un 1. La unidad que le sigue es el byte, como está acá, que no es más ni menos que un grupo de 8 bits. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es la unidad mínima para almacenar información? Porque dentro de un byte podemos almacenar un carácter. ¿Okay? ¿Qué es un carácter? Bueno, un carácter es cualquiera de estos elementos. Un dígito numérico, estos que tenemos por acá. Voy a agrandar un poco la pantalla porque... Es estos números que tenemos acá. Una letra, ¿sí? De la A a la Z, tanto en minúscula como en mayúscula. Un símbolo, cualquiera de estos símbolos que están acá. De pregunta, los operadores matemáticos. Este es el... ¿Cómo se llama? Este símbolo, el de rock and roll, se llama ampersand. ¿Sí? Paréntesis, llaves, corchetes, etc. O un carácter de control, un tabeado, un salto de línea, un espacio, un escape. ¿Sí? Cualquiera de estos elementos ocupa en memoria un byte. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No sé si... Ok. Entonces podemos decir que cualquiera de estos dígitos ocupa un byte en memoria. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Les hago una pregunta. ¿Sí? Supónganse que tenemos un documento de texto plano. ¿Sí? Texto plano pueden pensarlo como el texto que no tiene ningún tipo de formato. ¿Sí? Formato es ya sea negrita, subrayado, etcétera, o algún color. Texto plano es lo que estamos hablando hasta ahora, los caracteres, nada más que eso. Entonces, supónganse que tengo un documento de texto plano, o sea, solo caracteres. El texto plano, como paréntesis, es el que se puede editar y crear con el programa Bloc de Notas. No sé si lo vieron alguna vez. ¿Sí? Bloc de Notas o Notepad. Lo voy a añadir en el chat. Así lo pueden encontrar en Windows, ¿sí? Ya viene instalado por defecto en Windows. Cuando trabajen con texto, lo va a guardar en formato de texto plano. Sin negrita, sin nada más que texto. Entonces, habiendo hecho esto que les dije hace un ratito, un carácter es igual a un byte. ¿Cuántos imaginan que me va a ocupar en memoria un tweet? ¿Sí? Vamos a poner ejemplo un tweet. Un texto de 160 caracteres. No sé si sigue teniendo 160, pero bueno, quedó eso. 160. Supongamos que tengo un texto de 160 caracteres. ¿Cuánto me va a ocupar en memoria? ¿Cuántos bytes me va a ocupar en memoria? Ya arrancamos con cálculos matemáticos. ¿Cuánto dijimos que ocupaba un byte? Un carácter. ¿0, 1? Más o menos 15, 16. 16, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué cálculo hicieron? ¿Qué cálculo hicieron? Y porque un byte no... Ah, ya me perdí. No, dale, Iba mirando la tabla. Porque es un grupo de... o sea, un byte es un grupo de 8. Sí. Y bueno, no sé. Me sigo pensando cómo era la cuenta. Ok. ¿Sí? ¿Me dan un segundito? ¿Me dan un segundito? Me tocaron timbre. ¿Por qué me tocaron timbre? Ya estoy con ustedes, ¿sí? Ya estoy con ustedes, ¿sí?
Perdí. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Estoy para fumigarse. No sabía que venían a fumigar. Bien. Ok, entonces, ¿cuánto va a ocupar en memoria un texto de 160 caracteres? Me estaban diciendo que un carácter, ¿cuánto es? ¿Cuánto ocupa en memoria un carácter? Y un carácter no son 8 bytes de memoria, 8 bits. Ok. bits. Un byte era igual a 8 Byte bits. era igual a 8 bits. ¿Cuántos bytes me ¿Cuántos van a bytes ocupar esos me va a 160 ocupar esos caracteres? 160 caracteres? 160. Muy bien, 160. Dijimos que un byte es un carácter, 160 caracteres, un texto de 160 caracteres son 160 bytes. ¿Sí? Excelente. ¿Todos me siguieron? Ok. Bien. Entonces esta va a ser la unidad mínima para almacenar un carácter, el byte. ¿Sí? Ahora bien, imagínense que tenemos un texto, ya no plano, sino con un poco de estilo, vieron, de formato, negrita, qué sé yo, algún agregado, más alguna imagen, ¿sí? Un texto, un documento de texto común, con algún trabajo práctico, algo así, ¿sí? Ya va a estar ocupando un poquito más. Entonces no nos van a alcanzar los bytes para medir esa cantidad de información, ¿sí? Entonces, la siguiente unidad de medida que utilizamos es el kilobyte, ¿sí? Como está acá, kilobyte o KB. Un kilobyte es igual a 1024 bytes. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Pueden entenderlo como lo siguiente. No sé si les había dado el ejemplo de las pizzas. A ustedes no lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, vámonos. Supónganse que yo quiero... Me salen muy bien las pizzas. Sí, sé que la que yo preparo lleva 200 gramos. Y alcanza para 2 personas, ¿no? Entonces, viene alguien y me dice, bueno, vamos a ir a tu casa a comer más pizzas. Tenés que preparar 10 de esas pizzas. ¿Ok? Que lleva esos 200 gramos. ¿Cuánto van a ser? Unos 2000 gramos, ¿no? Yo cuando voy al almacén, a la dietética, donde sea, a comprar la harina, ¿qué le voy a pedir? ¿2000 gramos? No manejamos eso, ¿no? Es una unidad, ya es un número más grande, no nos manejamos con esas unidades. Sino que utilizamos otra unidad para representar esa misma cantidad. Decimos 2 kilos. kilogramos, 2 kilos. Pero por detrás de todo esto es exactamente lo mismo, es decir, 2000 gramos que 2 kilogramos. Acá pasa algo similar, ¿sí? Ya no me voy a manejar en bytes, sino que en kilobytes, que va a representar no 1000, sino 1024 bytes, ¿sí? Es por eso que utilizamos otra unidad para representar esa información. Como es más cantidad de información, vamos a manejar con kilobytes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces decimos, Sí, profe. un kilobyte son 1024 bytes. ¿Alguien se imagina, sabe o piensa qué información, qué tipo de información puedo almacenar con kilobytes? ¿Puedo medir en kilobytes? Ponemos el ejemplo de texto con alguna imagen, ¿sí? Texto, algún documento de texto, algún apunte, algún PDF, ¿sí? Va a rondar los kilobytes, 500, 600 kilobytes, un poquito más también. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna foto? Una foto, muy bien. Fotografía, lo que es comprimida, ¿sí? ¿Vieron las fotos? Digo comprimida porque no sea de alta calidad. Las de alta calidad ya ocupan un poquito más. Pero las fotos que envían por WhatsApp, por ejemplo, esas fotos rondan los kilobytes. Ya de por sí, no sé si sabían, pero WhatsApp las comprime, ¿sí? Si tiene una fotografía en alta calidad,
la chica, ¿para qué? ¿Para qué la chica? ¿Para qué se imaginan que la puede achicar? Para que compartirla sea más rápido. Para que sea más rápido, tal cual. Rápido, tal cual. Y para que no consuma Para que no tanto, consuma tanta tanto ancha de tanta banda, ancha de banda, ¿no? ¿no? WhatsApp trabaja WhatsApp, con trabaja con celular con paquetes celular, móviles, con entonces paquetes para que móviles, entonces para consuma que menos, consuma menos, las comprime. las comprime. Y bueno, van a estar rondando los kilobytes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Excelente. Los audios también, los audios que envía WhatsApp también por lo general están comprimidos, bueno. Ese tipo de información. Luego, cuando ya nos quedamos cortos con los kilobytes, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente unidad de medida, que son los megabytes. ¿Ok? Tenemos que un megabyte es igual a 1024 kilobytes. ¿Ok? ¿Qué se imaginan que se puede almacenar en megabytes? Se maneja en megabytes. ¿Los videos? Bien, los Música. videos. La Música. música. La música, excelente. Las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, muy bien. ¿Qué más? La fotografía de alta De calidad. mejor calidad, o sea, serían ya megabytes. Tal cual. Cual. Excelente. Fotografía ya en mejor calidad. Mejor Se calidad, maneja en megabytes. ¿Algún archivo de texto Archivo de texto o de cálculo? de cálculo. Puede ser algún archivo de Puede ser texto algún que archivo de tenga texto que- imágenes, que da mucha imagen. Crea mucha imagen. Se va a manejar en megabytes. Algunos archivos de PowerPoint o de Word. PowerPoint, excelente. PowerPoint, excelente. Por ahí entonces vamos a empezar a entrar en detalle en lo que me mencionaron, ¿sí? Me dijeron video. Dijeron video. ¿Video comprimido? Comprimido. Hay alguien que está. Voy a apagar un Voy segundito a apagar los un micrófonos, así segundito no me hace eco. ¿sí? no me hace- Y cuando van a hablar, sí, se desmutean y. Si me permite silenciar un toque. Bueno, ahí igual, se silenciaron todos. Bueno, no me escuchaba el eco y me costaba un poco. Entonces, lo que es video comprimido también se maneja en megabytes. Ustedes vieron que ya desde hace un par de años el video, cuando pasó del VHS y el viejo cassette, primero pasó al DVD. El DVD es un poco más grande, que almacena más cantidad, no en megabytes, sino en otra unidad. Ya la vamos a ver. Entonces, lo que es video en formato de DVD ocupa más. No megabytes, sino un poco más grande. Pero a la vez luego salieron un formato más comprimido que se empezó a comercializar, ¿sí? No sé, dependiendo de la edad de cada uno, lo conoció o no, que son los CDs, ¿sí? Venían CDs que se vendían con películas, que era como si fueran los DVDs, pero comprimidos, ¿sí? Entonces ahí entra videos en megabytes. Ahora, si hablamos alta calidad, como por ejemplo lo que es video de YouTube en HD, o el formato 4K, o alguna película de Netflix en alta calidad, ya es un poco más que megabytes, ¿sí? Lo que es video comprimido, sí se maneja en megas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Genial. Lo que es música, por ahí Diego, creo que fue Diego que dijo música, MP3, ¿sí? Lo que es MP3 también ronda 3, 4 megabytes por canción, ¿sí? Una canción de 3 minutos más o menos ronda los 3 megas. Un poquito más, 4 megabytes. Lo cual no ocupa tanto, ¿sí? Por supuesto, hoy en día también se usa Spotify, entonces es medio transparente. Uno no sabe cuánto pesa una canción porque nada, se la baja y ya. En algún lado de Spotify dice cuánto va a ocupar cuando se la va a descargar al dispositivo. Pero bueno, ya no es como antes que uno se descargaba la música en archivos, ¿sí? Y bueno, va a estar rondando esa cantidad de memoria, 3, 4 megabytes por canción. Me habían dicho las aplicaciones por ahí, los programas, ¿sí? También lo mismo. Ya ocupan un poco más, alrededor de unos entre 100, 300 megas, una cosa así. Y
Las presentaciones, bueno, las presentaciones PowerPoint y ese tipo de archivos, lo mismo, depende de la cantidad de imágenes que tengan, pero imagínense una presentación con muchas imágenes médicas, ¿vieron? Radiografías o tomografías, que es mucho contenido de imagen, va a pesar bastante, ¿sí? Se puede medir en megas. Siempre las presentaciones van a depender de qué tipo de contenido multimedia tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, si tiene video, va a pesar más todavía. Si tiene audio, bueno, un audio, ya hablamos recién que pesa, pero no tanto, ¿no? Imagínense un audio así de voz, una narración de, no sé, media hora, y bueno, no va a ser tanto, ¿no? Qué sé yo, unos 30 megas, qué sé yo, no es tanto. Video lleva un poquito más. Si es mucha cantidad de imagen, sí. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, ¿qué unidades de medida de información, qué formatos, mejor dicho, qué dispositivos almacenan en megabytes? Ya tanto quedaron un poco obsoletos, pero existieron, o bueno, quizás alguna vez lo vieron. Dijimos el CD, no sé si lo conocen todos, el CD, si lo llevan. Acá es donde realmente, cuando digo esto, sale a relucir la edad de cada uno, ¿no? Porque el CD ya mucho no se usa, está un poco obsoleto, pero bueno, sí ronda los megabytes. ¿Qué más? ¿Algo más que hayan conocido que almacene megabytes? ¿Los pendrive o nada que ver? Los primeros pendrive. Los primeros pendrive, los que usan hoy en día son un poquito más grandes. Ahora vamos a hablar de pendrive porque es un poco más que megabytes. Las memorias internas. Externas. Externas. Hay uno que es bien más viejo que el CD, que algunos lo habrán visto. ¿Se acuerdan de uno chiquitito así? El disquete. El disquete. Para que se den una idea, almacenaba menos de 4 megas, 3 megas y medio, menos de 2 megas, 1 mega y medio. Prácticamente nada, ¿sí? No el disquete de 3/4, creo que era. De 3 y 1/4, tal cual, excelente. El chiquitito, porque después había uno más grande, más viejo todavía, que no llegaba a almacenar ni eso, o sea, no nada. 4/4 era. Creo que un 5 Sí. era más grande y almacenaba menos todavía. Y se doblaba. Y se doblaba, tal cual, se doblaba. Entonces, lo que voy con esto es que imagínense que no entraba ni un MP3, ni una canción de 3 minutos. Era muy poca la información que se podía guardar. Para usar programas, había muchos que venían en varios disquetes y había que poner uno, esperar que lo lea, sacarlo, poner el otro. Una cosa hoy en día impensada, ¿no? Y bueno, luego sí llegó el CD que logra almacenar alrededor de unos 700 megas, una cosa así. El CD se sigue usando hoy en día igual. Fíjense que hoy bueno, ustedes, ya esto es específico del área de ustedes, lo que es imagen médica, radiografías, tomografías, vieron que no se entregan más impresas. Hoy en día en muchos lugares se la dan en CD o en DVD, dependiendo, ¿no? Entonces, todavía se sigue usando lo que es CD. O ya ni siquiera te las entregan. O a veces las envían por mail, sí, a veces lo envían por mail o manejan otros medios, pero bueno, es así. Entonces, más o menos para que sea una idea, lo que es una imagen puede rondar, si está comprimida, en 300, 600, 800 kilobytes, si es de alta calidad, unos 30 megas, de 30 y 50 megas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas, consultas? No, ninguna. Excelente. Bien. Siguiente unidad de medida, el gigabyte, ¿sí? Luego cuando llegamos a los 1024 megabytes tenemos el gigabyte. ¿Alguien se imagina qué se pueden almacenar en gigabyte? Las aplicaciones más pesadas. Excelente. Excelente. Aplicaciones Películas. pesadas, por ejemplo, juegos de Por alta ejemplo, calidad, juegos de alta calidad,
películas de alta calidad. Películas de alta calidad. Algún programa se puede. Hay programas que sí, Programas tal que cual. sí, tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, con estos ejemplos igual estamos bien. Si se fijan en los celulares y digamos, ¿vieron el Google Play? Lo que más ocupa son los juegos, ¿sí? Para computadora también. Pero bueno, digo los celulares porque es donde se ve. Te vas a descargar uno o una aplicación y lo que más ocupa son los juegos. Sistemas operativos. Sistemas operativos, muy bien. Excelente ejemplo. Los sistemas operativos también. Rondan entre 3,5 GB más o menos. Profe, los mensajes de Gmail. Eso no ocupan tanto. Es texto, no es plano, pero puede rondar como mucho un mega. Si es texto, si tiene imagen, un poquito más, pero si es solo texto, no llega al mega. Un par de kilobytes. No es tanto. Ah, listo, gracias. Buena pregunta. Por ahí habiendo algún ejemplo del sistema operativo, sí, por supuesto, lo rondan un par de gigas, 3 gigas, 2,5, dependiendo cuál. Y bueno, ya los juegos sí ocupan más. Vieron que, bueno, la calidad de video de un videojuego trata de parecerse a la realidad, ¿no? Entonces, cuanto más calidad de imagen tiene, más ocupa, más pesado es. Eso pasa con los juegos. Hablando de lo que es el ámbito médico, entonces vamos a estar manejando las imágenes y no llega a los gigas, pero bueno, imagínense vieron los estudios esos que son más en 3D, con cortes 3D o que se pasan a formato más de video, puede Las resonancias. las resonancias. No va a llegar a los gigas, pero bueno, puede elevarse un poquito más de los megas. ¿Y qué unidades de almacenamiento voy a tener disponibles para almacenar estos gigas? Disco rígido. Disco rígido, excelente. ¿Qué más? Las memorias. Las memorias de teléfono, ¿no? Claro. SSD de teléfono, excelente. Los pendrive también. Los pendrive que venían mencionando hace un ratito, excelente. ¿Qué más? Bueno, los DVDs que dijimos hace un rato también. Y bueno, más o menos lo que son los discos rígidos van a rondar bastante gigabytes. Tienen bastante capacidad en gigas. Así que vamos a hacer un paréntesis y ahora lo vamos a volver a charlar de disco rígido, pero vamos a dejarlo ahí. Lo que son los pendrive, sí, desde 16 GB, 8 GB, bueno, para arriba, ¿no? Hoy en día hay pendrives que soportan 256, 128 GB, que es bastante información, ¿sí? Las películas de alta resolución van a ocupar gigas. Por ahí me dijeron las memorias SSD, ¿no? La memoria de un celular también hoy se asemejan a lo que es un pendrive, ¿no? 128 GB, 256, hasta un poquito más. 512 también debe haber. ¿Qué más? Los DVDs, bueno, ya habíamos dicho alrededor de 3, no sé si lo dije, alrededor de unos 3 GB, 3 GB y medios, ¿sí? Los clásicos, los comunes. Luego salieron un tipo de DVD que son como dobles, ¿no? Esos que se dan vuelta, que es lo mismo que tener dos DVDs, uno arriba de otro, entonces que poner uno y después el otro. Que es como dos DVDs de 3 GB y medio. Y algo más que se les ocurra. En la cursada anterior me dijeron los paquetes de datos, ¿sí? Vieron que vienen de gigas. Entonces les dan 5 GB de transferencia, ¿no? Entonces es un buen ejemplo porque, fíjense, les dan 5 GB. Dijimos que el video de alta resolución puede llegar a consumir gigas de memoria. Entonces fíjense que cuando ustedes ven mucho que consumen mucho video, ¿qué pasa con el giga? Se gastan más rápido, ¿no? Hasta acá siguen, vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Excelente. Eso en cuanto a los gigas, ¿sí? Volvemos a los discos.
¿Por qué hice un paréntesis? Porque en los discos vamos a ver que hay distintos tipos. ¿Ok? Ya hablando puramente de hardware acá. ¿Alguien conoce los tipos de disco? ¿O alguna vez escuchó hablar disco duro? ¿Disco de estado sólido? ¿Lo escucharon mencionar alguna vez? ¿Lo puede repetir, profe, que la escuché? El disco duro puede ser que vaya en la computadora, eso, que te almacena. Sí. Ambos van en la computadora, ¿sí? Ahí vamos a escribirlo en el chat. Discos rígidos, ¿sí? O lo van a ver así, HDD, que significa hard disks, ¿sí? Son discos que van adentro de la computadora, tanto las de escritorio como las notebooks, las netbooks, y que tienen una tecnología que es mecánica, ¿sí? Sirven para almacenar información a largo plazo. Archivos, programas, sistemas operativos, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Usan una tecnología que es mecánica. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir más adelante en la presentación. Van a ver que tenemos algunos ejemplos. Así es como se ve un disco rígido por dentro, ¿sí? Y a ver si hay alguno. Así es como se ve por afuera. O sea, está dentro de lo que es el gabinete, ¿sí? La parte contenedora de la computadora. Una computadora de escritorio está ahí adentro. Una notebook está abajo del teclado, ¿no? Tienen esta forma. Algunos son más pequeños, por supuesto los de notebook son más finitos, pero funcionan de forma mecánica ambos, los discos rígidos, ¿sí? Por dentro van a tener una forma como esta que está acá, ¿sí? Tienen un motorcito que está en el medio y alrededor estos discos, que es donde contienen la información. Este motor hace que giren esos discos y esta cabeza lectora va leyendo la información. Va leyendo esa información y la envía al procesador, ¿sí? Primero pasa por otro lado, ahora lo vamos a ver bien cómo es el proceso, pero si nos detenemos en lo que es el disco, esta cabeza lee la información de este lector, lee la información de este disco que va girando, ¿sí? Entonces ven cómo es un proceso mecánico, ¿no? Hay movimiento dentro de este disco, con lo cual son más ruidosos, son ruidosos de por sí. A veces si se ponen cerca del disco se escucha cómo empieza a girar y a hacer ruido. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar con estos discos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les parece? Si son ruidosos, ¿qué pasa con algo que tiene un motorcito, que es ruidoso? ¿Se sobrecalienta? Pueden empezar a elevar temperatura, tal cual. Sube la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué pasaba cuando... ¿Se acuerdan la época del... Se queman. Se pueden quemar. ¿Qué pasaba cuando iba en un auto que tenía un lector de CD? Un lector de CD. Y de Salta. Tal cual. Yo iba en el auto y si agarraba una zona toda de piedras, de baches, etc., voy a saltar. ¿Y eso qué les parece que va a generar sobre estos discos metálicos que están acá? Una falla. Falla, ¿no? Imagínense ahora si esto forma parte de una notebook, ¿sí? Que yo la movilizo, ¿no? Entonces, al ser un componente mecánico, puede tener este tipo de fallas, ¿no? Que salte el disco, se mueva el lector, que lo raye, etc. ¿Sí? Con lo cual, este tipo de discos tenía esas desventajas, ¿no? Además que son más lentos. Ahora vamos a hablar de una tecnología que surgió hace unos años que tiene algunos beneficios con respecto a estos discos. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto, ¿cuál es la ventaja de estos discos? Que poseen una gran capacidad de almacenamiento a un más bajo costo, ¿sí? Son más baratos que esta tecnología que ahora vamos a estar hablando. Entonces,
Vamos a pasar a... Así es como se ve el disco por dentro, ¿sí? Fíjense. Y esta es una representación de gráfica del disco duro, ¿no? Este que tenemos acá, SSD, lo voy a añadir en el chat. SSD o disco de estado sólido, ¿sí? Utiliza una tecnología completamente, como pueden ver, electrónica, ¿sí? No hay movimiento ahí, no hay lectura de un disco, nada. Con lo cual, ¿qué ventajas se pueden imaginar que va a tener? Teniendo en cuenta lo que comentamos recién. Por ejemplo, de que no tiene margen de que pueda fallar. Hay menos Salte. márgenes Hay de menos falla. márgenes de falla. Excelente. ¿Qué más? Esas son las memorias de las cámaras, ¿no? Las memorias de las cámaras es una tecnología también electrónica, pero ahora nos estamos refiriendo a discos internos de la máquina, pero que no son mecánicos, ¿sí? Puede que sean de las nuevas. ¿Cómo? Se utilizan como los nuevos discos rígidos que son en forma de plaqueta. Tal cual. Con las computadoras más nuevas viene esta tecnología. Sin embargo, igual esta que vemos acá, la mecánica, todavía se sigue usando. Ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué ventajas se imaginan? Yo les dije, no tiene funcionamiento mecánico dentro. ¿Qué ventajas vamos a tener? Por ahí me dijeron menos No se margen de falla. sobrecalienta. No sobrecalienta tanto. ¿Qué más? Si hay movimiento, No salta. no va a pasar nada, no va a saltar, no va a generar ningún tipo de falla por eso. Y a la vez son mucho más veloces, ¿sí? Tienen mucha más velocidad. Utilizan una tecnología que es más veloz. Todas estas son las ventajas. Ahora, ¿cuál es la desventaja que puede llegar a tener este disco? ¿Que se puede romper más fácil? No es eso, no. Sí es un poco más predecible, porque si se fijan las características técnicas de estos discos, lo miden por cantidad de lecturas y escrituras, ¿sí? Se calcula así. Cuanto más cantidad de lecturas y escrituras tenga, sabes que te va a durar más. Pero bueno, no tenés menos margen de falla por algún movimiento extraño. Es como, vos sabés que te puede llegar a durar, podés calcular más o menos cuánto te va a durar este disco. Pero esa no es una de las desventajas a la cual me refería. ¿Cuál se imaginan que es? Son más caros, ¿sí? Son bastante más caros que estos que vemos acá. Con lo cual también tienen menos almacenamiento. Ahora sí, volvemos un poquito a la diapositiva de esta tablita de memoria. Los discos mecánicos van a rondar alrededor de lo que son no vamos a estar utilizando gigabytes para medir lo que soportan los discos mecánicos, sino que ya terabytes, ¿sí? Un terabyte es igual a 1024 gigabytes y es mucha cantidad de memoria, es bastante un terabyte, ¿sí? Entonces, estos discos mecánicos vienen de 1 terabyte, 2 terabytes, 5, 10, ¿sí? Fácilmente soportan los terabytes, ¿ok? Y son más económicos. Los otros que estuvimos viendo, estos electrónicos, estos de estado sólido, no se ven fácilmente en terabytes, ¿sí? Vamos a ver de 256 GB, 512... Hasta 512 se pueden encontrar así de forma cotidiana. Más grande que eso son más caros, con lo cual no es lo que más se ve. Entonces ahí ya se empieza a ver que sí son más caros que los otros. Sí son más rápidos. Muchos lo que hacen es tener un disco de estado sólido para el sistema operativo, los programas. Entonces se lee rápido desde ahí, funciona rápido la computadora. Inicia, imagínense que vieron cuando prenden Windows que dice cargando, qué sé yo, cargando el sistema operativo, etcétera. Inicia 10 veces más rápido, ¿sí?
tarda un par de segundos y ya inició Windows. Con uno mecánico tarda un poco más, ¿sí? Entonces muchos utilizan una configuración de tener dos, ¿sí? Uno para guardar archivos mecánico y otro para los programas y lo que quieren que se lea rápido de estado sólido, ¿sí? Es algo que se viene haciendo hace un par de años. Qué sé yo, otros, depende de lo que van a hacer, ¿sí? Supónganse, si van a darle uso de tipo ofimático, ¿sí? Aplicaciones de estudio, documentos, imágenes, pero no tienen que editar mucha cantidad de video de alta resolución ni nada de eso. Con uno de estado sólido nada más van a estar más que bien, ¿sí? Más que nada también teniendo en cuenta hoy en día que si ustedes quieren consumir películas, música, no se lo tienen que descargar a la computadora. Hoy se utilizan estos servicios, ¿no? Lo que es Netflix, Spotify. Entonces, eso está todo en la nube, ¿no? No es que se lo descargan todo el tiempo información en el disco, ¿no? Entonces, con un par de gigas van a estar bien. Ahora, si ya necesitan tener mucha información almacenada, mucha imagen, quizás no estaría mal tener uno mecánico y uno de estado sólido, ¿sí? Hasta acá me siguieron, venimos bien. ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una consulta, o sea, en cuanto al almacenamiento. Por ejemplo, pasa que, no sé, que te dicen, tenés la memoria llena o la nube, por ejemplo, el Google Fotos. Y bueno, y uno empieza a borrar y borra capaz millones de fotos y seguís teniendo lleno. ¿A qué se refiere que tenés que eliminar para poder vaciar? No, sí, eso mismo. Ahora, Imagínense que en la nube. A ver, solito. En la nube, la de Google, por ejemplo, cuando ustedes llenan ese almacenamiento, se refiere a tanto las fotografías, ustedes las fotos que sacan con el celu, se sincroniza y se sube a la nube, ¿no? Todas las fotos se suben. Luego lo que son los correos electrónicos de Gmail entran dentro de ese mismo límite. Si tienen muchos correos, también ocupan ese mismo espacio. Y todos los archivos que tengan en el Google Drive, ¿vieron la unidad de la nube, el Drive? También ocupa esa memoria. Entonces quizás borran fotos, pero tienen lleno el Google Drive, ¿sí? Tienen, no sé, subido... Bueno, a mí eso de los correos, yo no lo sabía. Lo descubrí el año anterior, yo no sabía que el correo se llenaba. Sí. Y me quedé sin memoria el correo que tenía desde chica. Años hace que lo tengo y lo tuve que empezar a eliminar cosas viejas porque como lo empecé a usar para colegio, para trabajo, para todo, se llenó, se ve que en el lapso de un año se llenó. Tal cual, sí. Y quizás a veces no es que uno llena el correo, sino que mismo al guardar información en la nube o guardar fotos, ese límite también llega al tope. Capaz que borran correos y el correo, como recién hablábamos, no ocupa tanto el correo electrónico. Si tiene solo texto, no ocupa nada. Entonces lo que más va a ocupar ahí es la fotografía, el video. Si graban videos con el celu también se sincroniza. Todo eso va ocupando de ese límite de memoria que tienen disponible. De todas formas, también se puede comprar almacenamientos y eso, bueno, depende del uso que le dé cada uno, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿sí? Ese límite entra todo, lo que es fotografía, lo que es video que se sincroniza en la nube, y lo que es correo electrónico y el drive, ¿sí? El disco en la nube. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces hablamos de tipos de discos, hablamos de almacenamiento, bueno, lo que puede ocupar más o menos cada tipo de archivo, ¿no? Vamos a pasar un poquito a ver un poco más de estos discos rígidos y discos de estado sólido, ¿sí? Y a ver cómo es que van conectados en la compu. Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Profe, consulta. Hablando, sí. Esto después lo va a pasar todo, ¿no? Lo envío, sí. Listo. Lo más probable es que no lleguemos a verlo completo en la clase de hoy, pero yo ya lo subo y bueno, lo que estuvimos charlando sí está ahí.
Ah, bueno, ok. Bien, este era el disco, ya lo vimos. Y esto es cómo está conectado, cómo es la conexión, ¿sí? Del disco. Fíjense que tenemos dos cables, ¿sí? Dos conectores. Este que está acá es el conector de corriente. Y este de la derecha, rojo y, bueno, de abajo es negro, la mitad negro, pero no se ve acá. Es el conector que se llama SATA. Lo voy a escribir ahí en el chat. Lo envío en el chat. Gisela dice, se tiene que desconectar de la clase porque ya tiene que entrar a trabajar. Presente, bien. Gisela, Gracias, profe. Dale. El resto también pueden pueden añadir el presentismo, ¿sí? Ponen presente ahí y ya les paso la lista, ¿ok? Sí, María. No sé si estás muteada, si querías decir algo o... No, profe, apreté cualquier cosa, disculpen. Dale, no pasa nada. Se me apareció el Profe, una consulta, el presente es ese que levanta la mano, ¿no? No, a la derecha. No, a la derecha, fíjense en el chat. Me escriben presente ahí. Escriben presente ahí. Ah, listo, gracias. Ok. Bien. Entonces tenemos esos dos conectores, ¿sí? El de corriente y el de datos, que es el SATA. Ese que escribimos también por el chat, es el SATA, que es por donde viajan los datos. Estos discos van a ir conectados a una placa un poco más grande que se llama placa madre o motherboard, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más del motherboard. Pero bueno, para que se imaginen, es una placa un poco más grande que es donde van conectados todos estos dispositivos que vamos a ir hablando. Por ejemplo, el disco rígido. Vamos a ver entonces más en detalle esos conectores. Bien, acá. Estos son los cables que se utilizan, ¿sí? El cable SATA, que es este que está acá, y este es el de corriente que les decía, ¿sí? El SATA, bueno, también fueron surgiendo avances en esta tecnología y al principio era SATA nada más, luego salió SATA 2, luego SATA, mini SATA, que es un poquito más chico, pero bueno, la tecnología es esa SATA y es la que utilizan los discos de hoy en día. ¿Sí? Lo escribo ahí, entonces ya lo he pasado en el chat. Y van conectados a el motherboard, que es esa placa grande que está adentro del gabinete, ¿sí? Adentro del, ¿vieron el chasis de la computadora? Bueno, está esa placa grande que es donde van todos estos dispositivos conectados de forma interna. Esta especie de L, este conector que está acá, que está en el mother, es donde va a ir el cable, uno de los extremos del cable SATA, ¿sí? Uno va en el disco y el otro extremo va ahí en esos conectores, ¿sí? Y del otro lado va a venir este que les decía, el cable de corriente. Fíjense acá, conector SATA, conector de corriente. Estos son dos discos, ¿sí? Fíjense. Estos discos que están acá eran los que les dije, los de estado sólido. Fíjense que son re chiquitos y bueno, entran dos en el espacio que entraría uno mecánico. No ocupan nada. Ahí vemos de nuevo cómo va conectado. Fíjense, SATA, conector de SATA. Y el cable de corriente viene, creo que me pasé, viene de este dispositivo que está acá, que es la fuente de poder, ¿sí? Si se fijan en las computadoras esas de escritorios, se pueden ver, desde atrás se ve esto, ¿sí? Se ve este conector, que es el que se enchufa un cable y eso va al toma corriente de la pared, ¿sí? Es lo que le da corriente a la computadora. En las notebooks es un poco distinto porque está todo, vieron, mucho más comprimido. No se diferencia bien. Está todo como con mucho menos espacio. Dispone menos espacio que una computadora de escritorio. Pero en una compu de escritorio aún pueden ver esto así. Si fijan atrás se ve este conector
Y bueno, ese manojo de cables, ¿lo ven que está ahí atrás? Por acá. Bueno, todos esos son los cables de alimentación de corriente. Y uno de ellos es el que viene hacia el disco rígido. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Sí. Excelente. Entonces tenemos el conector de información y el conector de corriente. Bien. Vamos a hablar un poquito de... Todavía no vamos a meternos mucho en el motherboard. Vamos a escribir igual ahí, como escribir en el chat cómo se escribe. Motherboard. O placa madre. Es donde van todos conectados, todos los las placas internas, ¿sí? Discos, etcétera. Bien. Bueno, estamos hablando de los discos rígidos o discos de estado sólidos, que son discos de almacenamiento. ¿Ok? Por ahí también me habían preguntado, creo que Luciana había dicho, la memoria del celular, ¿no? Estas chiquititas, las SSD, que tiene la misma utilidad, ¿sí? Almacenar información a largo plazo. Ahí es donde se guardan los archivos, los programas, y una vez que los guardo ahí van a permanecer hasta que yo los borre, ¿sí? Es a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque bueno, yo agarro, apago la máquina, la vuelvo a prender y la información permanece ahí, ¿sí? Sigue estando ahí. Ahora bien, yo tengo otro tipo de memoria en la computadora, que es la memoria RAM, ¿sí? Vamos a escribirlo ahí en el chat también. Memoria RAM. ¿Qué significa memoria RAM? Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, que sirve para almacenar de forma temporal la información, ¿sí? No me van a decir, deben estar pensando, pero ¿para qué está esta memoria si yo ya almaceno en el disco, guarda la información, se mantiene guardada, está todo bien? Sí, lo que pasa es que si bien hoy en día está bastante avanzada la tecnología, tenemos discos que son veloces como vimos recién, es mucho más veloz leer para el procesador, ¿sí? Ya vamos a llegar a qué es procesador, pero para la computadora en sí es mucho más fácil de leer y procesar la información que viene de esa memoria, de una memoria interna, de una memoria intermedia, que ir a buscarla al disco, ¿sí? Ir a leerla al disco. Entonces hay una memoria que es intermedia, que es muy veloz, ¿sí? Es más veloz que el disco rígido, que es donde está guardado todo de forma temporal. Por ejemplo, los programas que estamos usando, los archivos que estamos editando, van a estar en esa memoria intermedia, esa memoria RAM. ¿Ok? Vuelvo a repetir, para que la lectura y escritura sea más rápida, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero guardar a largo plazo, va a ir a parar al disco rígido, ¿sí? Esa memoria temporal o intermedia, cuando yo apago la máquina, se borró y no permanece nada. O yo cierro un programa, listo, ya no está más el archivo ahí, no queda guardado. En el disco rígido guarda de forma temporal. Memoria RAM de forma... Perdón, el disco rígido de forma permanente, memoria RAM forma temporal. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro y la utilidad? ¿Dudas, consultas? ¿Sí, no? Perdón, profe, uno es temporal, la memoria RAM, y el otro... Y la otra es permanente, a largo plazo, memoria a largo plazo permanente. Dale. La temporal es la RAM y el disco es a largo plazo. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, ¿sí? Recién hablamos de la memoria del celular, la memoria SD, esas tarjetitas de expansión que tienen la funcionalidad de almacenamiento, ¿sí? Eso no es permanente, eso es como si fuera el disco rígido del celular. El celular además tiene una memoria RAM que también es temporal, ¿sí? Nada más que en lugar de disco rígido tiene esa memoria SD, que es también una memoria electrónica que sirve para guardar información. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Entonces fíjense que el celu y la compu en ese sentido son parecidos.
que tiene una memoria intermedia temporal y la otra a largo plazo para guardar toda esta información cuando apagamos el celu o qué sé yo, cuando se nos quedó sin batería, sigue ahí almacenada en esa memoria, ¿sí? Bien. Es importante que sí, que diferencie entre lo que es memoria y lo que es disco. Eso, posible pregunta de parcial, ¿sí? Eso, por eso hago hincapié en esto. Si hay alguna duda, me preguntan, no hay problema, lo vemos de nuevo. Entonces, si dijimos que esta memoria es temporal, pero que almacena información, ¿qué unidades de medida vamos a estar utilizando para esa memoria? ¿O cuáles se imaginan? En la escuela. Giga. Gigas, bien. ¿Megabyte, profe? Un poco más que megas, sí, megas es un poco, es más bien pequeño. Gigas, por lo general usamos gigas. Ok, no tiene más. No tiene más que gigas. Es más chico que el disco en sí. ¿Sí? Vieron que les dije que es como un intermedio. Se guarda la información ahí y luego cuando terminamos de procesar no está más. Entonces tiene menos capacidad que un disco. Para que se den una idea, las notebooks de hoy en día vienen con entre 8, 16 GB de RAM más o menos. 16 GB de RAM es una buena unidad, una buena cantidad de memoria de RAM, ¿sí? Los celulares también. Los celulares también, tal cual. Vienen con memoria RAM, sí, alrededor de 8. Quizás un poquito menos que las compus, pero sí tienen bastante memoria de RAM hoy en día. Entonces, lo que les decía, ¿qué les parece a ustedes? Que si yo uso la compu para editar video, para hacer trabajos así de editar video, que es bastante pesado, hemos dicho, o imagen de alta calidad, ¿qué me va a venir bien? ¿Tener mucha RAM, poca RAM? ¿Qué les parece? Mucha RAM. Mucha RAM, ¿no? A mayor proceso, mayor cantidad de RAM me viene mejor, ¿no? Ustedes piensen que ya de por sí lo que es el sistema operativo, que habíamos dicho que es un programa, cuando inicia se guarda ahí en la RAM. O sea que ya de por sí eso que me ocupa el sistema operativo me lo va a estar ocupando la RAM todo el tiempo. Pues siempre lo tenemos abierto el sistema operativo, ¿sí? A eso súmenle algún programa que abrimos, algún archivo, bueno, todo va a parar ahí momentáneamente a la RAM. Cuanto más RAM, más veloz me mandan, ¿sí? Entonces, nada, si tienen alguna compu un poco viejita, pero que es compatible con, que le sobra, esos que están acá, ven esas ranuras, son slots de expansión, ¿sí? Es donde van, son parecidas a estos no son de RAM, pero ahora las vamos a ver cómo son parecidas. Si yo tengo un slot libre, ¿sí? un conector de RAM libre, le puedo agregar una plaquita de RAM y voy a ganar entonces un poco de performance, ¿no? Voy a poder procesar más cantidad de información. Fíjense también lo que es las pestañas del Chrome, todo eso, cuanta más tenga abierto también más me va a ocupar de RAM, de esa memoria RAM, ¿sí? Entonces bueno, es una posibilidad esa, añadirle RAM para tener más capacidad en la compu, ¿sí? Bueno, siempre dependiendo, ahora vamos a ver de las capacidades de mi compu, ¿no? Bien, una memoria de RAM se ve de esta forma. Es una plaquetita que se ve algo como esto que está acá, ¿sí? Fíjense. Tecnología DDR, esta es de las primeras, ¿sí? A medida que fue avanzando, tenemos DDR2, 3, 4, bueno, ahí como 5, ¿sí? A medida que fue avanzando, fue adquiriendo más capacidad y más velocidad también, ¿sí? Entonces, cuando vemos una placa RAM va a ser igual similar, algo parecido a esto, ¿sí? Acá tiene unas muesquitas a los costados y estos conectores, ¿sí? Que son los que van enchufados al motherboard, a la placa madre. En estas muescas van a ir unas trabitas que evitan que se mueva. Vamos a ver cómo se ve esto por dentro de la compu.
Esto es cómo se ve una placa madre, ¿sí? Fíjense que tiene varias ranuras. Es un poco viejita esta que está acá. Vamos a ver alguna más moderna ahora. Esta que está acá, por ejemplo. Esta gamer es más bien nueva. Y estos son los slots, ¿sí? Fíjense, estas son las trabitas que les decía. Y bueno, ahí están los conectores donde va enchufados estos dispositivos, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Me siguieron? ¿Quieren alguna duda, alguna consulta? Hasta acá es donde vamos a ver en la clase de hoy. Pero bueno, si tienen alguna duda podemos reverlo. Profe, una consulta, ¿no? Capaz, nada que ver, pero puede ser que, o sea, todo, ¿no? Lo que sería esa placa madre, cuando tiene la RAM y todo eso, cuando absorbe humedad, o sea, el ambiente está húmedo, que deje de funcionar. Puede ser, sí. Puede ser que se ensucie también. Claro, porque no sé, o sea, yo tengo una como esas, bueno, yo no, mi pareja, esas gamer raras, y esas que tienen cosas, luces, y estos días que hubo mucha humedad, no le prendía, entonces la tuve que desarmar toda, como que no sé, la empezó a secar con el secador, que sé yo, la armó toda y ahí prendió. Sí, si entra humedad, puede ser que entre humedad. Y además también muchos polvos, ¿viste? Sí. Todo lo que es el polvo del ambiente, por lo general va a parar adentro de ahí del gabinete. Y muchas veces viene bien eso. Como si vos sopletear un poco ahí adentro, sacar todo el polvo y mejora el funcionamiento. Pero sí, Okay. también Entonces, puede más que afectar. nada sería por el polvo que por la humedad. Es lo más común, pero puede llegar a ser la humedad también. Si es un ambiente húmedo, tiene sentido también que. Ok. Pasar, ¿sí? Gracias. A veces también lo que se hacía era limpiarlos un poco, porque vieron que adentro tiene como conectores, entonces se limpiaba un poquito con... Hay algunos productos que venden como una especie de aerosoles que sirve para limpiar, entonces es como que tiran aire comprimido y limpia un poco todo lo que es el polvillo adentro. Es como un alcohol, no sé el nombre, no me acuerdo, pero es como un alcohol, ¿no? Tal cual. Uno es un alcohol y el otro solo tira el aire, entonces uno limpia los contactos y bueno, puede sopletear el polvillo que entra ahí. Entonces, La fuente atrae todo el polvo y los pelos de los animales y eso. Tal cual, si tienen gatos y todo eso va a parar ahí, sí. Viene bien lo que hizo tu novio, entonces está perfecto. Sí, entonces tenían que remover la computadora, básicamente. Sí. Sí, porque ustedes imagínense que ahí se genera estática, entonces tal cual, el polvillo del ambiente, los pelos, es como que los atrae y van a parar ahí adentro. No viene mal de vez en cuando limpiar sacarle eso. No porque esté sucio el ambiente, sino porque es como que lo atrae, ¿sí? Lo va como un imán para esa mugre, porque la estática genera eso. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, consultas. Ya me dejaron todos el presentismo, entonces, ahí en el listado. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer la clase hasta acá. Les dejo entonces la diapositiva y bueno, nos estamos viendo la clase que viene, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, Chao, profe. Gracias. Chao. Luego.